Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a otro programa de Tu Palabra es Verdad. El segundo, por cierto. Y bueno, hoy tenemos algo, es una continuación del anterior, acerca de la sana doctrina. Y esperamos que sea de edificación para todos, ¿verdad? Vamos a, como siempre, a hacer una pequeña oración para poner esto delante del Eterno. Amante Padre Celestial, soberano del universo, bendito eres tú, que vives y reinas de siglo en siglo. Padre, como dice tu palabra, tú vives la eternidad. Gracias por todo, te damos por lo bueno, también por lo que consideramos malo. Gracias por ese espacio, Adonai, que vamos a usar para estudiar tu palabra. Quiero orar especialmente por el remanente, tu remanente, Adonai, a quien está dirigido este programa, para recogerlo de los 4 puntos cardinales, que los traigan los 4 vientos, como dice tu palabra. Como dice Romanos 11:5, así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Yo quiero acostumbrarme a poner un lema del programa, siempre al inicio. Dice así, que es Deuteronomio 30:19, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo a los cielos y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudiesen vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y a comprometerte firmemente con Jehová tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si obedeces a Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Bien, este lema se complementa, está en Deuteronomio, lo que llaman Antiguo Testamento, que ni es Antiguo ni es Testamento, yo no me canso de decirlo. El lema también es de Yeshua, dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice también en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bien, ese es el lema del programa. Y para empezar el tema, hoy vamos a ver la sana doctrina, la segunda parte. Entonces, la semana pasada vimos algunos puntos tratando de descubrir qué es la sana doctrina y lo importante que es. Hoy vamos a dar un repasito también, para profundizar en esto, ¿verdad? Empezar. Vean ustedes que
Timoteo 4:16, ¿verdad? Nos habla de que la sana doctrina es importante y tiene que ver también con la salvación, ¿verdad? Dice así, dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? Es un contenido muy parecido al famoso Mateo 25, 5:17, donde dijo Yeshua que los que enseñen Torah y la hagan serán llamados grandes en el reino de los cielos. También está ahí en 2 Timoteo 4:3, que son estos tiempos, aunque siempre ha habido esto, más ahora cuando hay más comunicación, obviamente se da más lo que está escrito aquí, ¿verdad? Cuando se multiplican los predicadores, se multiplica el problema en los escuchas que quieren aferrarse a doctrinas falsas. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. ¿Lo ven? Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Ves? Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mucha gente se va a las iglesias porque el pastor comienza a hablar duro, comienza a hablar acerca de la obediencia, del pecado, del arrepentimiento, y prefieren, como decía una fábula, huir a la derecha o a huir a la izquierda más bien, ¿verdad? Entonces, así es. Yo he traído hoy unos ejemplos de malas doctrinas, pero sí exageradas. Vamos a oír, después de estos, les voy a hablar de algunas falsas doctrinas que son más sutiles y más peligrosas. Pero vamos a escuchar con la cosa más gruesa. Esa predicadora es Ana Méndez, ¿verdad? Pues dicen que ya se reformó y que ha cambiado su profecía, pero esto sigue quedando ahí. Esto lo dijo, ¿verdad? Y no es falso. Entonces vamos a ir bien lo que dice esta señora, algo de la falsa doctrina. Un billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. Yo soy tu amo. Me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honro, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Y te lo apuesto para golpear esta noche la cara de Mamón. ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! Muy bien, bueno, esa es la manipulación de esa señora. Mamón es un dios de la riqueza. Yeshua lo mencionó también, que no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el segundo, es del pastor Maldonado. Predicadores que nunca deberías escuchar porque son una vergüenza para el evangelio. Parte 1. Uno de estos días me enojé con Dios. Sí, no me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío, jugador de soccer, tiene 30 carros, y uno de ellos le vale $1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo, y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero estoy hasta la coronilla que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Bueno, ese era Maldonado, que se muere por el dinero. Dice que ¿dónde están sus millones? No sé los de él, los míos están en el cielo. Como dice Yeshua, hacer tesoros en el cielo.
Vamos con el último. Esto se trata de un sacerdote, porque las falsas doctrinas vienen de todo lado, ¿verdad? Las herejías vienen de todo lado. Vean la gran mentira que dice, no sé cómo se llama ¿cómo se llama este sacerdote? Pero sí puedo decirles que es lo que se piensa en la Iglesia católica, ¿verdad? Él representa lo que dice la Iglesia católica. Vamos a escucharlo. La palabra de Dios nos viene por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia. En el Evangelio de San Juan dice: todas estas cosas que hemos puesto por escrito son hechos y palabras de Jesús. Pero hay otras muchas cosas y dichos de Jesús que no están en este libro, porque si pusiéramos todo por escrito, no cabrían los libros en este mundo. Así acaba. O sea, que hay enseñanzas de Jesús que no están en la Biblia. Pues claro, si nos lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros oímos a los de las sectas diciendo no, solo la Biblia habla de la tradición de la Iglesia. Y San Pablo le decía a los primeros cristianos: sigan las tradiciones de fe como yo las he seguido. La tradición son las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que no están contenidas en la Biblia, pero que la Iglesia las ha conservado a través de los escritos de los santos padres, de lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Eso también es palabra de Dios. Muy bien. Bueno, este sacerdote, como decimos en Costa Rica, la abuela, ¿verdad? Porque según él, lo que no se escribe, lo que no se escribía en lo que Yeshua no dijo, ¿verdad? O no sé, si quieres voy a poner aquí donde dice San Juan 21-25 para explicar mejor. Dice, haciendo referencia a lo que dice el sacerdote, dice: y Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran todas ellas, creo que en el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Obviamente Juan escribió acerca de los milagros que hacía, ¿verdad? Acerca de las cosas que decía, de las enseñanzas. Era un rabí, él era un maestro de la Torá. Obviamente no estaba hablando de las tradiciones, porque precisamente él había confrontado a los fariseos, porque decían: ustedes, por las tradiciones, hacer tradiciones de sus ancestros, de los hombres, anulan los mandamientos de mi Padre. Entonces es consecuentemente lo que Yeshua dijo, lo que está haciendo referencia Juan al decir que había muchas otras cosas más, no son tradiciones, ¿verdad? Él habla ahí que sí, cuando menciona que Pablo dice que son tradiciones, si ustedes van al original en griego y no a la ¿cómo se llama? A la traducción de Dios habla hoy, que es católica, no dice eso, dice enseñanzas, no dice tradiciones. Entonces, claro, se ajustan en eso, se ajustan la palabra para acomodarse a su pensamiento. Bueno, hay otra cosa que ese señor nos llama sectas, y bueno, habría que ver quién es la secta, ¿ok? Muy bien, entonces, estaba hablando acerca también de cuáles son unas doctrinas más sutiles, ¿verdad? Que no son tan evidentes como estos 3 ejemplos que puse. Yo voy a hablar, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, falsas doctrinas, bautizo de infantes. El bautizo de infantes no es bíblico. Si ustedes van a Hechos 2, ahí dice Pedro, da instrucciones de cómo bautizarse. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Un infante de 2 meses o 3 meses no se puede arrepentir, ¿verdad? Además, el bautizo es un acto que demuestra, ¿verdad? Por fuera, con un acto de limpieza en agua, lo que uno quiere que ocurra en el interior, en el alma de uno, o en el espíritu de uno. Obviamente, de eso no se trata cuando bautizan un infante que ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¿Qué es otra cosa? La Semana Santa. La Semana Santa es una copia de las primeras fiestas
del Eterno, que están en Levítico 23, ¿verdad? Que es el Pesaj, la Pascua, que es también para levadura, y el Bikurim, que son los primeros frutos. Ellos hacen una mezcolanza, ¿verdad? Y ponen que murió un viernes y resucitó un domingo, y eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y además el calendario y las fiestas se rigen por la luna, no es como dicen ellos, de viernes, no, o sea, a veces cae un día que no es viernes y a veces cae otro día. O sea, es una tergiversación de la palabra de Dios. La Navidad es otra, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de los que estamos escuchando creen que la Navidad están celebrando pues una fiesta mandada por la Biblia, pero no es así. Yeshua no nació en diciembre, allá por los lares de Jerusalén y por Belén. En diciembre hace mucho frío y los pastores no tienen a sus ovejas en el campo, ¿verdad? Los pastores no están en función, digámoslo así, eso para verlo. Y si uno hace estudio acerca de la natividad de Yeshua, él nació más o menos por ahí de octubre o noviembre. Sin embargo, la Biblia no nos manda a nosotros a celebrar su nacimiento, nos manda a celebrar su muerte y su resurrección. Entonces, es una forma de distraer lo verdaderamente importante de nuestro Mesías, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el culto a los seres humanos, nada más, ir a entrar a una iglesia y ver todas las estatuas que hay ahí. Eso no es doctrina bíblica, al contrario, es violación del segundo mandamiento, que dice: no te harás imágenes para adorarlos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Por cierto, este mandamiento, ustedes no lo conocen porque la Iglesia Católica cambió, cortó, quitó, abolió ese mandamiento de los 10 mandamientos que ellos enseñan. Pero si ustedes quieren verlos, están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Están ahí los dos testigos de lo que el Eterno no solamente dijo en Monte Oreb a su pueblo, ¿verdad? Sino que lo que escribió en piedras 2 veces las escribió. ¿Qué más? Tenemos, bueno, esos cambios de los 10 mandamientos, obviamente, cambiar los 10 mandamientos es la peor, ¿verdad? Quizá de las falsas doctrinas, ¿verdad? Cambiar los mandamientos de Dios. De hecho, en la Biblia, ahí al principio, creo que en la Torá, dice 2 o 3 veces que no se le puede agregar ni quitar a la Biblia. Y de hecho también en el libro de Apocalipsis, el último libro, en su capítulo número 22, el último de la Biblia, nuevamente establece o advierte a Adonai que no se puede quitar ni añadir nada a la Biblia. No se puede hacer falsa doctrina. ¿Ves? Entonces, eso es lo que dice la Iglesia Católica. También se da en las iglesias protestantes algunas falsas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una infame teología de la prosperidad, ya vimos los 2 ejemplos ahí, ¿verdad? Adorando al Dios Mamón, buscando tesoros aquí en la tierra, enseñando a la gente esa barbaridad, porque es una barbaridad de las más grandes. Luego hay las lenguas, ¿verdad? Hay muchos géneros de lenguas en la Biblia. Es toda una prostitución de ese don de lenguas, ¿verdad? Y hacen obligatoria la lengua, diciendo que si usted no habla lengua, el jarabajata bajaba, usted no tiene el Espíritu de Dios. Eso es una falsedad tremenda, ¿verdad? También la crucifixión de la ley de Dios, ¿verdad? Hay un versículo ahí que lo toma y dice que la ley fue clavada en la cruz. No entienden, no quieren entender y no quieren ni siquiera escuchar los argumentos bíblicos acerca de esta mala interpretación de la ley clavada en la cruz, ¿verdad? Lo que se clavó en la cruz fue la condena, las consecuencias de nuestro pecado. Pero bueno, ese es otro tema, pero sí es una falsa doctrina. El culto al diezmo también, es una barbaridad. Ya tengo muchas quejas, yo nunca he estado en una congregación cristiana, ¿verdad? Pero me dicen que ahí hablan del diezmo mañana, tarde y noche,
es constante, la presión para el diezmo, que si no diezma no tienen derecho a servir, en fin, es una obsesión con el diezmo y con el dinero. Y lo peor de todo, que yo considero que, no sé, Dios es misericordioso, pero realmente eso no tiene perdón de Dios, que es pedirle diezmo a los pobres. A los pobres no se les pide diezmo. A los pobres se les da el diezmo. El diezmo es para ellos, para los necesitados. Así que qué mal hacen, ¿verdad?, en iglesias de quitarle ese dinero a los que no tienen. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, otras cosas es que la iglesia cristiana acepta los cambios que la iglesia católica le hizo, la iglesia protestante acepta los cambios que hizo los mandamientos de Dios a los 10 mandamientos, ¿verdad? Ellos aceptan el domingo como día de reposo, eso lo estableció la iglesia católica, y la iglesia protestante en su gran mayoría lo acepta, ¿verdad? Obviamente la iglesia católica quitó el Shabbat, puso un mandamiento que es como guardar las fiestas o algo así, que no tiene nada que ver con el Shabbat, el séptimo día, que por cierto, eso está desde la creación, ¿verdad? Y en los 10 mandamientos también. Bueno, eso era algunos ejemplos de malas doctrinas. Bien, yo recuerdo nada más lo que dice Mateo 7:19, palabras de nuestro Maestro y Mesías: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Así que todas esas personas, ¿verdad?, que viven desviviéndose por el dinero o tratando de embutirle a la gente doctrinas falsas, vendidas como tradiciones de Yeshua, como dijo el sacerdote ese, pues bueno, así que por lo menos los conocemos. No sé el resto que dijo ahí de echarlo al fuego, eso le corresponde al Eterno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es la sana doctrina. Vamos aterrizando qué es la sana doctrina. La respuesta que más sencilla, puede haber muchas obviamente, ¿verdad? Pero yo puse ahí apego a las Sagradas Escrituras. Eso es la doctrina. ¿Okay? Las Sagradas Escrituras, que está compuestas por el Antiguo Testamento, obviamente, que como digo no es antiguo ni es testamento. El Tanaj, que habla, que son los libros de Moisés, los Salmos, ¿verdad?, que comprende todo lo demás, excluyendo la Torá y los profetas. Entonces es Torá, profetas y todo lo demás que lo ponen Salmos. El mismo Yeshua ahí en 24:44 decía que todo lo que él había pasado estaba escrito y tenía que cumplirse porque estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los Salmos. Muy bien, esa es la primera respuesta, ¿verdad? Dice aquí que aquí me trabé un poquito, vamos a ver aquí. Bueno, también la sana doctrina, como la vez pasada lo señalé, está expuesta muy bien en Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ahora decir que si no es de acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, no le ha amanecido, ¿verdad? El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Es donde están establecidos las profecías del Mesías, son las referencias que hacen los apóstoles y las personas que escribieron ahí, y entonces es inseparable. Es inconcebible que la gente no lea bien, correctamente, no estudie, ¿verdad?, esos 3 apartados, como le digo, la Torá, los Salmos y los profetas, no sepan tu profecía, es incomprensible, porque se están perdiendo la verdadera
comprensión, valga la redundancia, de nuestro Mesías. No van a conocer bien qué significa, por ejemplo, cuando en Hebreos, por ahí en 9, creo que habla que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué? Y entonces se quedan como decimos los costarricenses a medio palo, ¿verdad? Lo comprenden muy mal, y obviamente ahí es donde vienen los falsos maestros con sus falsas doctrinas y inventan y todo el mundo les cree. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, conteste a eso, o más bien, de acuerdo a eso que está escrito, quiero leer Eclesiastés 12, 13, 14, Eclesiastés que fue escrito por el sabio rey Salomón, ¿verdad? Dice así que es algo como ejemplar, y es una verdad que no podemos discutir, y va de acuerdo a toda la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque desde Adán y Eva el problema del hombre ha sido la desobediencia. Ese es el problema. ¿Desobediencia a quién? A la palabra del Eterno. ¿Okay? Adán y Eva desobedecieron y ese fue el problema. Para nosotros también. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Voy a leer esto aquí para que vean ustedes que aquí continúa. Dice, el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Qué contundente es esta escritura. Obviamente, eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. Así se forma la persona en sana doctrina. ¿Okay? Vamos a ver también el Nuevo Testamento, que dice así. Eso está en el libro, en la primera carta de Juan. Dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. O sea, ¿cómo se conoce a nuestro Mesías? A través de guardar los mandamientos. Dice, pero si alguien dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. En cambio, si alguien obedece su palabra, el amor de Dios, el amor de Adonai, del Rey de los cielos, se ha perfeccionado verdaderamente a él. Vean que la obediencia es la perfección del amor de Dios en nosotros. Y sigue, y así sabemos que estamos unidos a él. El que está unido a Dios debe conducirse como Yeshua lo hizo. Nuestro Mesías nunca transgredió la ley. Nunca transgredió, nunca faltó a nada. Comió como debía comer, guardó lo que debía guardar, fue a las fiestas que tenía que ir y habló de las maravillas de la ley de Dios, igual que yo trato de hacerlo, ¿verdad? Aquí, en todo esto que estamos leyendo, hay un mensaje de cambio hacia la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros llegamos del mundo en pecado, obviamente nosotros tenemos que cambiar necesariamente, o cambiamos. Si no, lo que estamos siendo son, como dice ahí, unos mentirosos, ¿verdad? El mensaje de la Biblia es sólido. Creer en Dios significa hacernos nuevas personas. Yo sé que todo el mundo cree en Dios, pero verdaderamente creen en Dios, ¿verdad? ¿Le creen a Él? ¿Verdad? Nosotros debemos hacernos nuevas criaturas. Obviamente eso está implícito en la frase que por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que ser frutos de nuevas criaturas, y no se trata de hacer un cambio leve, ¿verdad? Como podríamos verlo en cualquier animal que le nace una oreja de un color y el otro, pequeños cambios. No, se trata de pasar de un gusano a una mariposa. El Eterno dejó en su naturaleza un ejemplo muy bello, que es precisamente las mariposas, ¿verdad? De una cosa sin gracia, como es un gusano, ¿verdad? Hasta asco, ¿verdad? Algunos, a una cosa tan bella como una mariposa, llena de colores, llena de movimiento, libre. Ese es el cambio, esa es la
el cambio hacia una nueva criatura que debemos tener, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Ves? Eso es sana doctrina, ese cambio. ¿Verdad? No es en que se hablen lenguas, ¿verdad? Y que se caiga cuando alguien le tira el saco o le dice cualquier cosa para que usted caiga en la iglesia. ¿De qué sirve que usted se caiga en la iglesia? De que el pastor vote a 10, a 20, a 30. No sirve absolutamente nada. Eso es totalmente irrelevante en el reino de Dios. Y pongan atención a eso, es irrelevante en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Cuándo vio usted a Yeshua tirar a alguien? ¿Cuándo? Si lo que hacía era levantarlos, ¿verdad? Si como lo que hacía era ayudarlos, lo que hacía era alentarlos al cambio, precisamente lo que estamos hablando. Bien, aquí está lo que dice Yeshua en Mateo 5:17, que ya lo había mencionado, ¿verdad? No crean que yo he venido a suprimir la ley de los profetas, no he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno cumplimiento. Les aseguro que mientras existan los cielos y la tierra, no se le quitará a la ley, a la Torá, ni un punto ni una letra, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves? Esto es totalmente de acuerdo a lo que hemos venido leyendo, ¿verdad? De la Torá, del profeta, también de Juan y ya por último Yeshua. ¿Por qué lo pongo de último? Porque vamos a hacer, y esto es importante, el que tiene autoridad en la Biblia, en el Nuevo Testamento vamos a hablar, el que tiene la autoridad para cambiar lo que fuere que cambiar, para enseñar sobre cualquier enseñanza, es Yeshua, ¿verdad? No es Pablo, yo lo siento mucho, pero Pablo no tiene la autoridad de cambiar la ley de Dios. Nadie tiene autoridad de quitar ni ponerle a la palabra de Dios. Así lo dijo el mismo Eterno, ¿verdad? Entonces, Yeshua tenía la autoridad. Él era rabí, ¿verdad? Y según Mateo 28:18, a él le fue otorgada toda la autoridad. Toda la autoridad. Dice así, en Mateo 28:18, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También en Juan 7:16, vean esto, dice, Yeshua entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Entonces, las palabras que él hablaba, que habló durante su paso por el planeta Tierra, por la zona ya de Galilea y Judea, es que él hablaba las palabras del Eterno, del quien le envió. Eso es tener autoridad, ¿verdad? Entonces, eso con mucho más razón, va a decir ahí que él es el que está facultado para cambiar. Voy a hacer un cambicito aquí para ver si cambiamos aquí algo, porque, ¿cómo se llama? Se me vino un cambio aquí. Un momentito, en cuestión técnica. Vamos a ver si ya aparece bien ahí. ¿Aparece bien ahí? ¿No? ¿Ya aparece bien? No. No estoy. Tenemos un problema técnico. Estamos ¿cómo se llama? Estamos con un nuevo programa, ¿verdad? Un nuevo aparato. Ya vamos a arreglarlo aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si va el blackout. Me van a disculpar. Y ahora sí, yo creo que ya está. Vamos a ver si volvemos a la normalidad. Ya. Yo creo que ya está bien. Vamos a ver. ¿Se ve bien ya?
Ok, bueno. Vamos a ver, ahí va. Se ve un poquito mal, pero ahí vamos. Bueno, vamos a continuar. Después de que hablamos la referencia de Yeshua, ¿verdad? Y recalcando que Él es el que tiene la autoridad. Él es el que podría cambiar la sana doctrina y nunca lo hizo, de ninguna forma. Bien. Vamos a ir también ahí en Mateo 28, 18, y así cuando Yeshua les dice, toda autoridad me ha sido dada en cielo y tierra, lo que ya vimos. Y Juan 5, 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el único que puede ejecutar el juicio. La autoridad está de su parte. Bien, vamos a ver ahora Lucas 6:16, ¿verdad? Que dice así, dice que es importante verlo y que respalda lo que digo en Mateo 5:17. Dice, hasta el tiempo de Juan Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora, ¿verdad?, se predica la buena noticia del reino de Dios. Obviamente la gracia es lo que se está predicando, ¿verdad?, a partir de Juan Bautista. Pero ahí dice, eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley sea anulado. Entonces, aquí está resuelto la ley y la gracia, ¿verdad? Que es, algunos dicen o es ley o es gracia. Pero con esta escritura y además con lo que hemos venido leyendo, podemos decir que la ley y la gracia son complemento, son un complemento. Bien, vamos a hablar un poquito de Pablo de Tarso. Porque él es de la tergiversación, se tergiversa el mensaje de Pablo de Tarso y es la fuente mayor de mala doctrina actualmente. Yo quiero poner aquí lo que dijo Pablo en 1 Corintios 7:19, porque Pablo no era un bipolar. Pablo hablaba coherentemente. Lo que pasa es que es muy difícil entenderlo, como vamos a leer ahora, que el mismo Pedro lo dijo. Pero en 1 Corintios 7:19, ahí está, dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Ese es Pablo. Entonces, todo lo que habla Pablo debe entenderse como coherente con eso que está pensando él. El pensamiento de Pablo es coherente. Vamos a leer aquí sobre la Pablo y la sana doctrina. ¿Ok? ¿Quién era Pablo? Vea, dice, él era escogido de Dios, obviamente. Él era judío de la tribu de Benjamín. Él dice judíos, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Es que ese entonces, yo sé que judío es parte de la tribu de Judá, pero en ese entonces ya el concepto de judío abarcaba todas las tribus. Eso se estudia y lo sabe el que estudia, ¿verdad? Era fariseo, ¿verdad? Por cierto, habían varios tipos de fariseos. Por ejemplo, había unos tipos de una secta de fariseos que decía que no se podía sanar en Shabbat. Y había otra secta de fariseos que decía que sí se podía sanar en Shabbat. Pero bueno, Pablo era fariseo y era, como dicen, de los bravos, ¿verdad? Era de la línea dura, ¿verdad? Que el mandamiento tiene que cumplirse a rajatabla, ¿verdad? Y además, también, como buen fariseo, tenía otras leyes de tradiciones de hombres. En muchos casos, cuando Pablo critica la ley, está criticando esa ley de hombres y tradiciones que contamina la ley de Dios, ¿verdad? Él era obediente a la ley de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Cuando él dice que lo importante es guardar los mandamientos. También en Romanos 7 dice que él con su mente sirve a la ley de Dios. Él era obediente. También en Hechos 22, él dice que guardaba la fe de sus padres. Así que aquí
con toda confianza podemos decir que Pablo era obediente a la ley de Dios. Si ustedes ven, él iba a los Shabbats, a las sinagogas. ¿Por qué? Bueno, porque él guardaba el Shabbat y el Shabbat uno va a las sinagogas o a la iglesia, ¿verdad? Él era intérprete de la Torá, obviamente, ¿verdad? Y claro, en beneficio, ¿verdad? En este caso, de los gentiles que no conocían nada. Él tiene que traducir la ley de Dios para los judíos. Recordemos que en ese entonces y ahora, la ley se le enseña a los niños. Desde niños están aprendiendo la ley de Dios. Parte de la gracia, ¿verdad?, es que para alcanzar el estatus de hijo de Dios, no hace falta que usted estudie la Biblia desde un inicio. Él le concede a usted el ser injertado entre su pueblo y ya ahí usted comienza a desenvolverse como hijo de Dios, a leer la palabra de Dios, a comportarse como un hijo de Dios. Esa es parte también de la gracia, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos el ayo de las cartas de Pablo, ¿verdad? Ahora, importante, era apóstol de Jesucristo. Dice que él lo vio y recibía enseñanza de él. Enseñanza, no autoridad. Él nunca, Yeshua nunca le dio ninguna autoridad para cambiar mandamientos. Eso, por favor, métaselo en la cabeza y estudienlo. Y van a ver que es cierto lo que yo estoy diciendo. Él también era creador de iglesias o comunidades, ¿verdad? Él iba de pueblo en pueblo, allá levantando comunidades creyentes en Yeshua. Muchos eran judíos, otros eran mezclas de judíos y gentiles, y supongo que otros habían de gentiles. En ese entonces no era el problema, eso no era el problema. Lo que los unía era la creencia en Yeshua, y muy probablemente, la mayoría de las personas creían en los mandamientos de Dios. De hecho, creo que está en Hechos 21-22, cuando Jacobo, el que era el principal allá de la sinagoga de Jerusalén, le manifiesta a Pablo y dice: mira cuántos miles de judíos creen en Yeshua y guardan la Torá. Eso era lo más común. ¿Por qué? Porque la Torá es la esencia, es la instrucción para alcanzar una buena vida, ¿verdad? Y obviamente Pablo era formador de la sana doctrina, como vamos a ver. Bien, dice aquí, tengan en cuenta, dice 2 de Pedro, que está haciendo referencia a un problema que había en ese entonces, que a Pablo se le malentendía, ¿verdad? Lo dice claramente, dice 2 Pedro 3:15, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Sobre este mismo asunto ya les escribió a ustedes nuestro querido hermano Pablo, ¿verdad? De la buena doctrina, según la sabiduría que Dios le ha dado. Obviamente, él era un discípulo de Yeshua. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles, obviamente. Recordemos que Pablo era un rabí, y él enseñaba, y él tenía años de estar estudiando. Obviamente sus enseñanzas eran de gran nivel. Entonces, obviamente, no todo era claro, sino tenía intricados. De ahora vamos a hablar los misterios que él hablaba. Pero dice ahí, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Entonces ahí estamos viendo que desde ese entonces, y más ahora en esos tiempos, ¿verdad?, que dice que se tuerce a Pablo para crear hasta doctrinas. Hay un muchacho ahí que hasta tiene una página que se llama Teología Pauliana. Imagínense ustedes, ¿cómo vamos a decir teología pauliana? Yo pensé que la teología era eterno, de la palabra de Dios, pero no, ya hasta a esos extremos, digamos, de perversión de la palabra estamos llegando. Bien,
Vamos a este capítulito que vamos a hablar de Pablo, porque él es un develador de misterios. Él, como conocedor de la palabra y al enfrentarse, ¿verdad?, al nuevo conocimiento de Yeshua, de tener contacto con él, al entender las cosas que Yeshua le dice, obviamente su conocimiento, su entendimiento y sabiduría se ensancharon, se hicieron grandes. Por eso se le permitía, el Eterno le permitió a él entender misterios. Vamos a la otra, donde dice 1 Corintios 15:51, dice: he aquí, los digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ve? Ahí está, dice, he encontrado un misterio y lo revela. En la siguiente, también Pablo dice, 1 Corintios 15:51, la siguiente, donde dice 1 Timoteo 3:16, ok, dice aquí Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces, ahí está revelando él un misterio, ¿verdad? Todo esto es sana doctrina. Cuando uno entiende, ¿verdad?, lo evidente de lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, y más bien uno aprovecha la develación de los grandes misterios que tiene la palabra de Dios. En la siguiente, Colosenses 1:27, dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías, Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Y ciertamente es un misterio, ¿verdad?, cómo el Eterno quiso habitarnos a nosotros, tomándonos como tabernáculo de su Espíritu Santo. Y como tal, ¿verdad?, nosotros debemos mejorar, hasta llegar a ser nuevas criaturas, pues para que nuestro tabernáculo se adecue para la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien. Ahora, hay una falsa doctrina que se va creando por mala interpretación. ¿Okay? No solamente a veces el amor al dinero o el amor al estatus o la manipulación de masas, sino a veces hay falsa doctrina por mala interpretación, ¿verdad? Entonces, he puesto aquí varios puntos que es necesario entender cuando uno está leyendo un texto. Primero, el pensamiento del escritor. ¿Okay? En este caso vamos a ver a Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era el pensamiento de él? Ya vimos que, por ejemplo, él guardaba la ley de Dios. Entonces, todo lo que nosotros le damos de él tiene que ser adecuado a eso. ¿Okay? No podemos aislarlo y hacerlo un loquito, ¿verdad?, que un día que ama las leyes de Dios y otro día no. En fin, eso no es posible, más en una persona escogida por Dios. No es consecuente. Luego, el contexto del texto. Entonces, caemos en algunos problemas que hay cuando alguien saca un versículo, ¿verdad?, y lo tergiversa fuera del contexto. También el contexto cultural, donde se dice para qué pueblo, en qué sentido se dice. Entonces, es importante conocerlo. Obviamente, el contexto histórico, en qué época pasó, qué estaba sucediendo en los alrededores, en el mundo, ¿verdad? Y obviamente el contexto geográfico es el que nosotros nos va pues también ayudar, ¿verdad? Porque si a usted le dicen la ciudad tal, ¿verdad?, de la Biblia, usted, pues ahora que tenemos la gran facilidad del internet, del Google, buscar esa ciudad y ver, ¿verdad?, dónde está ubicado para que darnos un mejor entendimiento. ¿Okay? Entonces, con base en eso que hemos visto, yo quería ver Colosenses 2, que es uno de los capítulos más mal entendidos, con el cual nos atacan más, ¿verdad? Lo que dice ahí Colosenses 2, pero ellos, los que nos critican de esa forma, no se dan cuenta de muchas cosas que están ahí evidentes y las pasan por alto.
O sea que están mal interpretadas. Y haciendo uso de eso que yo le puse ahí, pensamiento del escritor, contexto del texto, contexto cultural, histórico y geográfico, ¿verdad? Pues nos podemos ubicar y ahora descubrir qué es lo que aparece ahí en Colosenses 2. Bien, ya el tiempo se me está agotando. Creo que faltan 5 minutos. Vamos a ver si puedo ir a Colosenses para que ustedes lo vean como tarea, ¿verdad? Vean que Colosenses 2 está tratando Pablo de evitar que la gente vaya hacia cierta doctrina. ¿Ok? Ya sabemos lo que él pensaba de la ley de Dios. La ley de Dios decía que tenían que cumplirla. Entonces, vean ustedes que ahí en Colosenses 2, Pablo comienza, la idea era leer todo el texto, pero no vamos a tener tiempo. Él comienza a describir esta falsa doctrina que está yendo la gente y les llama así, filosofías huecas. ¿Okay? Filosofía, hay que entenderlo bien, filosofía era griego, pensamiento griego, que es totalmente opuesto al pensamiento de la Torá. Habla de tradiciones de hombres, precisamente lo que Yeshua criticaba tanto, y aquí Pablo está criticando. Él jamás de los jamases, nunca va a llamar a la palabra de Dios tradiciones de hombres. Créanlo, tienen que conocer, aunque sea un poquito de Pablo para que vean eso. Le llama rudimentos del mundo, menos así. Jamás va a llamar a la Torá o a las leyes de Dios como rudimentos del mundo. Habla de culto de ángeles. Oiga, la Torá en ninguna parte jamás prescribe culto a los ángeles. Entonces, obviamente, está hablando de otro tipo de doctrina, ¿verdad? Como dice al final, dice doctrinas y preceptos de hombres. Bien, yo voy la siguiente, voy primero pues esto va a quedar de tarea, ¿verdad? Yo les digo que lo lean bien, aquel que está viendo esto y se ha enganchado a lo que estamos hablando, probablemente ya en su corazón ha decidido explorar este movimiento nuestro que nos habla el anterior, que nos habla de estudiar toda la palabra de Dios, de ver a Yeshua como un rabino. ¿Qué es rabino? Un rabino era un maestro de Torah. Que ver a Pablo como un hombre, ¿verdad?, que amaba la ley de Dios. Es decir, si usted está aquí, yo le voy a decir que esa es la tarea. Hay uno que estábamos anterior, creo que es el siguiente. Dice, Romano, sí es este, es que es otro color, sí. Vean ustedes, recalcando esto de que Pablo hablaba acerca de la ley. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y obviamente, la ley de Dios es el que te dice qué es correcto y qué es incorrecto. O sea, no hay ningún libro chino, no hay ningún libro de los sumerios, no hay ningún libro. Es la palabra de Dios la que nos dice qué es correcto o incorrecto. Y él lo creía así. Así que yo quiero que procedan a leer tarea de Colosenses 2 a la luz de lo que le estoy diciendo y vean que es muy distinto de lo que le enseña. Bien, entonces aquí termina el programa de hoy. Solo con agradecerles, dándole gracias al Eterno de haberme dado la oportunidad de hablar hoy. Me disculpan ahí, hubo un problema técnico aquí en la computadora mía, un cablecito que teníamos, y bueno, será hasta la próxima semana, que estaré con un par de hermanos aquí hablando acerca de los tiempos del fin, esos tiempos que estamos viviendo, y de Mateo 24. Muy bien, bueno, que tengan feliz tarde. Muchas gracias.